Creo que este ya va siendo el antepenúltimo video de la temporada y nos cargamos en este video a los minoristas de diferentes rubros por lo demás. Ripley, SMU, Conchitoro, poquitas empresas esta semana, así que vamos a poder ahondar un poquitito más en cada una de ellas, así que no perdamos más tiempo. Comencemos. ¿Cómo les va, chiquillos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Su amigo Luis les sigue trayendo más resultados. Ya cada vez quedan menos empresas reportando. Como les decía en un principio, solamente vamos a ver 3. El editor de los videos de este canal, o sea, yo mismo, muy contento porque cada vez queda menos. Tuve semanas bien duras y con hartas empresas reportando, pero se las traje casi todas. Así que como son poquitas empresas, quizás vamos a ir con un poco más de calma para ir leyendo, para ir aprendiendo de los estados de resultados. Así que no perdamos más tiempo. Como siempre, chiquillos, lo siento, tengo que darles el disclaimer. Recuerden que todo lo que les comento, lo que les leo en estos videos tiene solamente fines educativos e informativos. Educativos para enseñarles cómo deben leer los estados de resultado para que identifiquen qué significa cada una de las líneas que leemos, e informativo para que sepan cómo les está yendo a sus empresas de interés. No es para nada objetivo mío tratar de influir en ustedes si es conveniente o no invertir en estos instrumentos, puesto que los resultados trimestrales por sí solos no son suficientes para aquello. Tenemos que evaluar un montón de otros parámetros más: estilo de inversión, aversión al riesgo, margen de seguridad, horizonte de inversión, entendimiento del rubro de la empresa y un montón de otros parámetros. Una vez que ustedes determinen todos esos elementos, ustedes van a determinar si es conveniente o no invertir en estos elementos. No se los puede decir un tercero. Así que, como siempre les digo, chiquillos, sean responsables e inviertan de acuerdo al criterio propio. Dicho todo eso, y porque me dio sed, vámonos con Conchitoro. Una Conchitoro que, si tú te vas a leer el análisis razonado, que generalmente siempre es bueno partir de ahí para tener una mirada previa y saber más o menos lo que se nos viene en los números, te vayas a encontrar con puras maravillas. Números positivos, todo creciendo, bonitos márgenes. No vaya a encontrar absolutamente nada negativo en este informe razonado. Si tú te pones a leer aquí al CEO, muy positivo para Conchitoro, contentos con todos los números que tú vayas a ver, no les voy a dar la lata. Ahí cada uno leerá. Van a decir que están vendiendo más en volumen, en precio, en los diferentes países, los diferentes mercados. Ah, no, mira, fíjale, estaba mintiendo. Hay algunos números por ahí negativos, disminución de volúmenes, pero que no necesariamente se traducen en menor cantidad de dinero. Aquí tenemos uno sí, pero es poco relevante por lo demás para lo que vamos a leer. Y si se van a la parte escrita, van a leer exactamente lo mismo. No sé, pues, que el Reino Unido volvió a mostrar un crecimiento de doble dígito, Estados Unidos también, Japón, cáchate, casi un 20 y tantos %, todo muy bonito ahí, celebrando los números de cualquier línea que tú estés leyendo, pero, lo que yo les vengo diciendo de reportes anteriores, de los trimestres anteriores, es que estamos comparándolo con el 2023, ya sea trimestral o anualmente. Lo estamos comparando con quizás uno de los peores años de Conchitoro. Cualquier número que tú compares con ese horrible año va a ser muy positivo. Por lo tanto, no te quedes con el titular, porque las noticias, ya les digo, que decían que Conchitoro disparó su utilidad en tantos %, sus ventas, qué sé yo. Sí, y tienen razón, pero es demasiado acotado esa visión. Tú tienes que ampliar la mirada, que es un poco lo que vemos aquí en este canal. Entonces, para partir al tiro con el contexto, fijémonos aquí, al menos, no sé, los ingresos, la ganancia bruta y el beneficio final, ¿ya? Que fíjate aquí, creció casi el doble. Veamos estos números en un rango más amplio para ver finalmente cuál es el contexto de Conchitoro. Y partimos por las ventas, y tenemos suerte que ya están cargados los datos en TIKR y tenemos un gráfico bastante bonito donde vemos que estas van creciendo. Si yo me apoyo aquí con lo que dice la plataforma, sale que creció de un año para otro un 14,5%. El único año reciente que hubo de crecimiento fue justamente 2023. Por lo tanto, vemos este gráfico bonito donde las ventas crecen. Perfecto, hasta ahí no hay problema. Vámonos ahora al margen bruto. También un gráfico más o menos similar, donde está subiendo lo que me dejó el negocio, lo que siempre les digo, cuánto vendí menos cuánto me costó. No muy lejos de los años recientes, por lo tanto esa mirada de la crecida de venta ya se empieza a acotar un poquitito. Vámonos con los márgenes operativos. Ya saben, después de todos los costos operativos, y ya el gráfico empieza a cambiar, ya te empieza a mostrar otra realidad. Aquí tenemos el tremendo bajón del 2023 que lo vemos en la barra, y vemos como el 2024, si bien obviamente creció con respecto al 2023, recién estamos empatando con 2020, con 2022, un poquitito menos que el 2021. Y si ya nos vamos al beneficio final o al beneficio por acción, en este caso que les estoy mostrando, 104 pesos que ganó Conchitoro, igualó 2020, lejos de 2021, un poquito lejos también del 2022, ganándole por supuesto al 2023, pero insisto, la base de comparación era muy alta. Entonces, en base a eso, ustedes ya se hacen una idea de qué tan buenos o malos fueron los resultados de Conchitoro. Bastante mejor que el año pasado, recién empatando con los años ya más recientes.
Esa es la realidad. Y si vemos la utilidad trimestral, que este cuarto trimestre ganó casi 34 pesos por acción, el mejor trimestre de los últimos 2 años quizás, pero insisto, fíjense en el tamaño de la barra y en el número, en los valores, recién igualando los buenos trimestres de 2020, 2021, 2022. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ninguna maravilla. Por lo tanto, resumen, Conchitoro pasó el mal rato del 2023, se demoró más que a otras empresas que también tuvieron baja en ese año en particular, y recién está igualándose con 2020 y el 2022, 2021. Ahora de aquí en más Conchitoro tiene que demostrar qué va a ser para el 2025, 2026. Entendiendo todo eso, ahora sí podemos ir a leer los números. ¿Y qué vas a ver tú? Claro que en el trimestre crecieron las ventas, anualizado también. No miento, aquí están las ventas en la parte de arriba y aquí están los costos, pero te crecieron más las ventas que los costos. Por ende, fíjate en la ganancia bruta cómo se te expandió un 20% año a año. ¿Qué tenemos luego? Te siguen creciendo un poquito los ingresos. Fíjate aquí los costos de distribución o de administración. Los de administración bajaron bastante en el trimestre, bien digo, y te bajaron ligeramente en el año. Los costos de distribución sí te subieron, pero está perdonado porque te crecieron las ventas más rápido que eso. Por lo tanto, que te crezcan las ventas y que los costos sean más o menos contenidos, ¡pum! Fíjate cómo se te expande aquí el margen, pues, más o menos un 83% según lo que nos dice la presentación, 41% si lo vemos trimestralmente, da lo mismo como lo mires, anual o trimestralmente, y los trimestres anteriores también muy buenos. Tenemos que los ingresos financieros siguen manteniéndose súper bien, haciendo buen uso de la caja, los costos financieros si bien aumentan tampoco se disparan mucho, y tenemos otros efectos contables que no me pegan mucho, que se relativamente mantienen trimestre a trimestre, año a año quizás disminuyen un poco, pero tampoco cambia mucho, y lo que disminuye aquí, las ganancias por participación, ya saben, las partes, los negocios chiquititos que tiene Conchitoro que no consolida en el principal, y cuando digo consolida, que no los mete aquí en las ventas iniciales como para a partir de ahí hacer todo el análisis, sino que van por un carril aparte, te disminuyeron a la mitad, sí, pero también es compensado por diferencias de cambio. Entonces al final estos elementos contables quedan muy parecidos al año pasado, entonces no me afectan mucho la foto final. Entonces tan simple como que recuperaran las ventas, te subieran muy poquitito los costos operacionales, mantengáis bien la parte financiera, que no se te disparen los costos financieros, qué sé yo, todo eso te expande aquí una barbaridad la utilidad antes de impuestos. Y no solamente eso, o sea, fijémonos aquí en los montos del impuesto. Pagó muy cerca del 27%, quizá un poquitito menos, el 25%, muy cerca del 27%, y aquí tenéis la utilidad final. Y el 2023, el pago de impuestos que tuvo aquí de 8.000 millones de pesos, si tú lo veis en proporciones, es más o menos el 15%, por lo tanto el año pasado ocuparon impuestos diferidos. O sea, fue un resultado, una ganancia final un poquito ayudada tributariamente hablando, por lo tanto tiene doble mérito la ganancia de este año porque es bastante buena. Pero buena, como les decía en un principio, comparado con 2023, si ampliamos la mirada, este número recién está igualando números anteriores. Por lo tanto, si tú seguís leyendo esta presentación para ver que te haga sentido todo esto, entre paréntesis encontré que la deuda financiera neta es 2,3, un ratio aceptable, vais a encontrar que mejoraron los márgenes, que el negocio está bien, que se está recuperando, como les digo, todo bonito. Pero si quería hablar de márgenes, perfecto, no lo hagáis solamente con el 2023, hácelo con el pasado reciente. Por ejemplo aquí, margen EBITDA, obviamente mejorando respecto al 2023, pero el margen EBITDA del 15% está igualando 2019, 2022. No llego al 2020-2021. Lo mismo el margen neto, cuánto finalmente gané respecto a cuánto vendí, 8, y algo por ciento, igualando el 2018-2019, lejos del 2020-21-22. Por lo tanto, lo que les quiero decir es que Conchitoro todavía tiene harto que hacer para seguir mejorando realmente, no quedarse con estas frases que hacen ver el negocio como que estuviera brillando, y la verdad es que no, la verdad es que se puso al día. Si nos vamos al estado de flujo, 3/4 partes de lo mismo. El flujo por la operación 2023, bajita en la base de comparación. Por lo tanto, este número se ve importantísimo, muy bueno. Habría que ver estos números de años anteriores para ver cómo es. No se los muestro en TKR porque los calculo un poco diferente, entonces se me medio distorsiona. Pero sigamos acá. ¿Qué tenemos? 160.000 millones de pesos en flujo operativo. Que ojo, si mal no me equivoco, aquí te meten los intereses. Eso es de la financiación, al menos yo lo veo de esa forma. Habría que sumarlo para ver un flujo operativo menor y este interés recibido habría que restarlo, hacer la inversa, digamos. Por lo tanto, el flujo operativo, a mi modo de ver, sería mayor. ¿Y por qué es importante eso? Porque tenemos que tener claro el flujo de caja libre que finalmente genera el negocio más que el beneficio, o ir viendo los dos en paralelo. Fíjate como el año pasado el CAPEX era más que el flujo operativo, ya estaba ahí en números rojos, pero este año simplemente representa un cuarto, un número mucho más saludable. Ya sabéis que te va a quedar plata de ahí para abajo para optimizarte en la financiación. ¿Qué hicieron por lo demás? Excelente, pues. Fíjate acá, tremendo pago de deuda, casi 237.000. ¿Pidieron deuda nueva? Sí.
más o menos 170.000, pero ya achicaste la deuda más o menos unos 60.000, 70.000 millones de pesos. Eso es lo que tienen que hacer las empresas cuando tienen buenas lucas, al tiro ir pagando deuda para que después no se te vaya la plata en intereses. Ya va a llegar plata para los accionistas, para el dividendo, que algunos son medio ansiosos. Si son pacientes, después se pueden llevar finalmente toda esa plata que se va a intereses, llevárselo ustedes como dividendo. Pagos por arrendamiento que se mantienen, ¿cierto? Súper bien. Los dividendos pagados en 2024 corresponden a la utilidad del 2023, por lo tanto es entendible que este número venga más bajo y con una posición de caja mejor que el año pasado a la misma fecha, entendiendo que el 2023 había sido horrible. Por lo tanto, un muy buen estado de flujo, entendiendo que el negocio está dejando plata, está cubriendo el CAPEX, está pagando deuda, te queda buena posición de caja, está mejor perfilado para este 2025. Bien, pues, Conchitoro haciendo bien las cosas con sus lucas. Entonces, ¿cómo deja esto a Conchitoro en ratio PER? Dice que está calculado en 11,8 veces. Yo lo acabo de calcular y en efecto, 1232, lo que cotiza actualmente por la utilidad que ganó en el año 104, me deja en 11,8. Por lo tanto, aquí sí nos podemos confiar del ratio PER que me arroja TIKR. Y este es el historial de aquí para atrás. O sea, en el mejor de los casos, Conchitoro cotizó a unas 23 veces. En lo peor de la pandemia llegó a 8 veces. Aquí, como siempre les digo, tenéis todos los chiles. El chile caro, el chile barato, el chile que crecía, el chile en pandemia, el chile de tasa alta, el chile de tasas bajas, que ya saben, la tasa de interés de un país influye mucho en las valoraciones de una empresa. Por lo tanto, de acuerdo a lo que ustedes crean que vaya a pasar este 2025, metiendo también el escenario político, ahí ustedes me dirán, ¿creen que el ratio PER de Conchitoro a estos precios está barato, está caro, está en precio? ¿Creen que la empresa va a crecer? ¿Creen que va a seguir mejorando su número? ¿Creen que quizás retroceda un poco? La mezcla de todas esas cosas te va a decir si Conchitoro tiene eventualmente un potencial de subida en la bolsa, o quizás tiene uno de bajada, o se va a mantener lateralizando, que por lo demás, si miramos el gráfico de precios de Conchitoro, fíjate el 2015, casi 10 años hasta ahora. Eso es lo que ha hecho Conchitoro. Lateralizar, te ha dado dividendos anuales en el camino, sí, pero eso es lo que ha hecho. Por lo tanto, para que entiendan más o menos cómo se comporta esta empresa y lo que eventualmente podemos esperar de ella. Así que me alegro por Conchitoro, poniéndose al día, pero recién se igualó. Tiene que de aquí en más ser más y crecer. Y eso no sé ustedes cómo lo verán, pero yo lo veo al menos desafiante. Vámonos ahora con SMU, ya saben, el holding de supermercados minoristas, el Unimark, el Alvin, los mayoristas, que si nos ponemos a leer aquí el razonado, ¿cierto? Me indica que los ingresos del cuarto trimestre crecieron solo un 1,5%. Ya sabéis que hay poquitito ahí crecimiento. De hecho, la misma empresa te lo dice, en un contexto de consumo aún débil, reflejando el desempeño de la economía. De hecho, los ingresos anualizados crecieron un 0,9%, eso es casi nada. O sea, si no me crecieron las ventas, y lo más probable es que los costos operativos hayan crecido al menos al ritmo de la inflación, ya te digo que los beneficios se fueron para abajo, sin haber leído los números de SMU. Algo bueno de SMU es que ellos siempre te suben el plan estratégico más o menos bianual, trianual, y tenéis historial en presentaciones anteriores para ver si se cumple o no, si lo están realizando o no. Eso te permite tener un poquito más de convicción en la empresa. Eso es un análisis un poquito más profundo que tienen que hacer cada uno. Que alguna vez lo expliqué en el video de SMU por si alguna vez alguien no lo vio. Cuando podía hacer los análisis, lamentablemente, ahora ya ustedes saben que ya no puedo. O no se los puedo compartir así públicamente. Entonces te dice que va avanzando ese plan orgánico. Excelente. Vamos a ver si eso se traduce en subidas de beneficio. Dice que las ventas online también creciendo, ¿cierto? Mira qué importante acá me destacan el tema de la ganancia bruta y dice que hay una recuperación importante de respecto a los 2 trimestres consecutivos, el segundo y el tercero, que había registrado una caída. Pero ganancia bruta no me dice mucho, tengo que ver el resultado final. De hecho, me están hablando aquí que crecieron un 0,5% o un 3%, ¿cierto? Pero si me voy aquí a los gastos operacionales, fíjate lo que crecieron. 7,6 en el trimestre y 6,2 en el año. O sea, ya estoy cachando que aquí se me comprimieron los números. Y de hecho que al tiro encontramos la razón en lo que siempre les digo, los supuestos, que generalmente son siempre los que les digo, aumento del salario mínimo e incremento en la tarifa eléctrica. Y leyendo esto creo que era lo mismo que repetían en trimestres anteriores. Habría que ver mis videos anteriores que decía. Ya, entonces después de leer esto rápidamente, de hecho vámonos a la utilidad, que fue de 48.000 millones, menor... Cáchate, menor un 44%. Le iba a decir que vamos a ir a ver los números, pero seguramente todo se comprimieron los márgenes, los números, y ya lo estamos viendo aquí en este párrafo. Por lo tanto, está medio difícil el escenario. Y mira qué suerte tenemos en el mismo consolidado. Tenemos las variaciones porcentuales, así que nos va a permitir hacer una lectura más fácil. ¿Qué tenemos? Ganancia bruta. ¿Cuánto vendí menos cuánto me costó? El trimestre creció, perfecto, pero en el año solamente creció un 0,9%. ¿Qué tenemos luego? Gastos de distribución, creciendo más que lo que crecen las ventas, ya sea mirado trimestral o anualmente. De hecho, anualmente el número es bien feo, te crece un 10% y el otro te crece un 1%. Y si nos vamos a los gastos de administración, que ojo aquí le ponen paréntesis, sin depreciación, dice que crecieron un 7,6 y un 6%, pero como no me gustan esas letras chicas, vámonos para acá al resultado de toda la vida, ¿cierto?
¿Y esta cuestión cuánto creció? Ah, un 6,2% también, más o menos la misma línea, perfecto. Entonces lo que yo siempre les explico en el video, ¿qué pasa cuando las ventas crecen poco y los gastos operativos, y principalmente en este rubro, los gastos de administración, que se llevan gran parte de la venta? O sea, fijémonos acá, pues gastos de administración, 6,74 en 8,77. ¿Cuánto es eso más o menos? ¿Un 70-80%? Lo mismo acá, 7,16 en 8,85. Esto me recuerda mucho la replay del 2023 cuando los gastos de administración eran mayores que la ganancia bruta. De ahí para abajo era todo pérdida. Por eso que lo pasó muy mal replay en ese entonces. Y este rubro, al ser de consumo, del retail, de minorista, de supermercado, va en la misma línea. Este ítem se lleva gran parte de la ganancia bruta. Entonces que te crezca un 6% versus las ventas que te aumentan un 0,5 o la ganancia bruta, lo mismo como lo mires, obviamente se me va a comprimir un montón el margen. Ingresos financieros subiendo súper bien, pero son montos bien chiquititos respecto a los números que estamos hablando. Costos financieros, esto duele, que te crezcan un 15% porque no te va a ayudar al resultado de arriba. Por suerte los números contables, ¿cierto? No me varían mucho, el reajuste se me mantiene trimestre a trimestre, año a año, y llegáis finalmente a la utilidad antes de impuestos. Que ojo aquí, nuestro amigo de impuestos diferidos haciendo lo suyo, ayudando los números para que no se vean tan feos. El año pasado disminuyó el pago de impuestos, pero aún así se anotaban un 12% de pago de impuestos. Este año, números positivos. O sea, no van a pagar impuestos, al menos contablemente lo que ponen en el estado de resultados, pero ya sabéis que esa no es la realidad. La realidad es que las empresas ganen plata, paguen impuestos. Si hubiesen pagado lo que corresponde, este número sería mucho menor. Por lo tanto, aquí SMU ganando en el año 8,46 pesos versus los 15,41, y como siempre les digo, eso es harto, eso es poco. Bueno, aquí lo estamos viendo en contexto y obviamente mucho menos que los años anteriores, 2021, 2022 y 2023, poquito menos que el 2018 y mejor que el 2017, 2018, 2019 y 2020 quise decir. Complicado, complicado una utilidad así. No sé cómo catalogársela, no sé si decirles buena o mala o regular, no sé si los años anteriores habían sido demasiado buenos, está volviendo a la normalidad, o no sé si guateó y está volviendo a los años anteriores. Lo dejo a su criterio mirando usted aquí los números. Y si vemos la utilidad trimestral, efectivamente aquí, como lo decía la presentación, el razonado, el segundo y el tercer trimestre fueron bastante bajos, bastante malitos, y se recuperaron en este 2024, 2,7 la utilidad trimestral del cuarto trimestre. Por lo tanto, ya sabemos que lo que le afectó a SMU fue bastante el segundo y el tercer trimestre. Ya el cuarto fue un poquitito más normalito, más bajo respecto a los años anteriores, pero relativamente más normalito. Y esta explicación es un poco lo que nos decía el razonado, que si me hablan aquí de margen bruto, en esta parte, lo más probable es que hayan bajado las ventas o aumentaron mucho los costos en el segundo o tercer trimestre que afectaron finalmente el año. Por lo tanto, la verdad de las cosas, bien flojitos los resultados de SMU, ventas creciendo poco, costos que se me disparan, costos que pudieran estar respaldados en el plan de crecimiento que están aumentando los supermercados, que por ende contratan más gente, no pueden despedir, pero no se está traduciendo a un aumento significativo de ventas, pues. Ahí es donde tiene trabajo SMU viendo estos números. Y si nos vamos a los estados de flujo, van más o menos en la misma línea, quizás se ven un poco más feo incluso. ¿Por qué? Porque los flujos por la operación, ya saben, la platita que realmente le entra al negocio o deja el negocio, están disminuyendo a un ritmo mayor, aunque ni tan mayor pensándolo bien. El flujo operativo lo pudiéramos asimilar, debiera ser un número bien similar al resultado operativo. Y aquí vemos que bajó un 20%. Y si yo me voy para acá, vemos que el flujo operativo bajó más o menos un 22%. Por lo tanto, me retracto de lo que dije, van más o menos en la misma línea que el estado de resultados. Con los ajustes que correspondan, si por ejemplo, los intereses recibidos, esto yo lo sacaría y lo tiraría por los flujos de la financiación. Y si estoy metiendo aquí los flujos recibidos, ¿por qué estáis metiendo en otro lado los intereses pagados? O poner los dos en uno o en el otro, pero siempre juntitos, y al final los dos son intereses. Son esas cosas que hay que a veces interpretar y ver qué es lo mejor, dónde poner ese ítem. ¿Qué tenemos luego? El CAPEX aumentando, que es cubierto por el flujo por la operación al menos en ambos años, y que tiene que ver también con el tema de la expansión que está haciendo SMU, abriendo más supermercados, creciendo. Entonces eso implica que el CAPEX te va a crecer por CAPEX de expansión. Y obviamente tenéis los supermercados, tenéis que mantenerlos. Pero como les digo, cubierto por el flujo por la operación, y tienen otras salidas y entradas de dinero que una suman, una resta, pero que no me cambian la foto al final del día. Harta compra en intangibles, sí. No me da detalles como para ver de qué estamos hablando. Pero quedémonos en eso. 225.000 menos 92.000, ¿cuánto será más o menos? 130.000, 140.000 que nos quedan para el flujo de la financiación. ¿Y qué hicieron con eso? No sé mucho qué hicieron, porque partamos por la deuda. Pidieron 230.000 en el año de deuda nueva y pagaron solamente 130.000, o sea, se endeudaron estos viejos 100.000 millones de pesos más. Y ya saben, eso te va a implicar mayor pago de intereses. De hecho, aquí lo estamos viendo, pasaron de 54 a 59. Quizás va a ser más notorio este 2025, pagando,
pagando 63.000, creciendo el concepto de arrendamiento, ¿sí? Pero a lo que voy, 63 en 225. Se te va mucha plata pagándole arriendos seguramente para los terrenos, los supermercados, no deben ser todos propios. Y si tú calculáis el flujo de caja libre, tenéis que sacar este elemento. Por lo tanto, yo siempre les digo el flujo de caja libre calculado a la rápida, flujo operativo menos CAPEX. Sí, pero entendiendo las particularidades de los negocios, también tendría que considerar aquí sacar los arrendamientos. Si tú no arrendáis, no tenías el supermercado, no lo podías operar. Y ahí ya los flujos se te empiezan a comprimir un montón. Pagando menos dividendos, donde gano menos plata, a pesar de que esto viene desfasado un año. Y la posición de caja, que es bastante buena, principalmente porque aumentaron la deuda. La deuda les dejó con mucho cash. Ay, caray, ¿qué queréis que te llegue con SMU? Po? Una SMU por lo demás que llegó hasta los 190 el año pasado, después se pegó un buen bajón a los 150 y ahora volvió a subir a los 180. ¿Se justifica el precio de SMU en base a los números que acabamos de leer o no? Ahí déjenme en los comentarios. Y si vemos la valoración de SMU por ratio PER al menos, no sé si me arroja un buen número, yo creo que va a estar muy distorsionada, debido a que, de hecho, fíjense aquí el gráfico, fíjate cómo estaba en un ratio PER de 15 y donde el beneficio bajó prácticamente la mitad, el ratio PER se me disparó a 21. Entonces no sé, aquí pudiera ocupar el ratio PER, pero con muchos considerando, entendiendo muchas particularidades del negocio. Veámoslo por el EV/EBITDA mejor, que así agarramos la deuda de SMU y por lo demás tomamos el EBITDA, que no es un número tan castigado por todos estos temas, a pesar de que hay que considerarlo. Y aquí también tenemos un movimiento importante. La teníamos un ratio Enterprise Value EBITDA de 16 veces y con los resultados no sé por qué me bajó 9. De hecho no me fío del EBITDA que me está dando TKR, yo lo calcularía manual, la verdad. No sé, sea cual sea la valoración que ocupen, aquí hay que tener mucho cuidado, tomar con pinza muchas cosas, hacer una evaluación mucho más global, entender bien qué está pasando con el negocio y ahí determinar en qué parada está SMU. Lo cierto es lo que leímos al principio: ventas flojas, creciendo harto los costos, apretándose bastante los márgenes y por ende el beneficio. Así que la tiene bien difícil SMU, parte el 2025 con una tarea difícil que es recuperarse este año. Y terminamos este video con Ripley. Mira ahí cómo se ríe la Diana Boloco y como muchos deben estar ahí riéndose también los que tienen Ripley. Los que apostaron por Ripley hace 1 o 2 años. Habíamos muchos que no dábamos ni un peso por Ripley, me incluyo. Así que felicitación a quienes tuvieron huevos. Una Ripley por lo demás que, si bien subió en bolsa, muchos aquí apostaron por el famoso asset play, por el valor de los fierros, el valor de liquidación. Y lo cierto es que el valor de Ripley no se desbloqueó por eso. No se hizo un spin-off, no se vendió ninguna de sus filiales. Ese tipo de cosas son las que desbloquean un valor en un asset play. En este caso no, en este caso volvimos a lo más básico. Una empresa gana plata, sube en la bolsa. Tan simple como eso. Y yo no sé cómo la adivinaron, chiquillos, ahí que Ripley de un año para otro iba a mejorar tanto los números. Yo no veía por dónde. De lo contrario, hubiese metido algunos pesos. Lo cierto es que es lo que pasó. Les comento esto para que tengan claros los conceptos. Sí, Ripley subió mucho, fue la más forradora del 2024, pero no por el tema del asset play, subió simplemente porque mejoró el negocio. Oye, veamos un poco un resumen de qué nos dice Ripley, ya vamos a ver los números, de por qué mejoró tanto. Aquí nos da algunos números de, ojo, el trimestre, que dice el de que hubo un mayor consumo discrecional debido al mes de Navidad, históricos para el mes de diciembre, o sea, tuvieron un excelente diciembre, salvo el 2021, que claro, 2021 ustedes ya saben, retiros, IFES, hubo una mayor apreciación del sol peruano, por lo tanto el número de Perú viene un poquito impulsado por el tema del cambio de moneda. Mayor consumo, mayor liquidez por los retiros previsionales. Ojo, en Perú, que todavía en Perú está el chiste de los retiros, no solamente el último trimestre, sino que todo el año han tenido un enfoque intensivo en rentabilidad y eficiencia, muy parecido a lo que hicieron en Falabella. Mayor control de gastos, buen desempeño aquí me dice del banco y el retail. De hecho, aquí me dice que los segmentos del retail crecieron un 11,5% y la verdad es que sí, vamos a ver luego los números y te vas a dar cuenta que todos fueron espectaculares el cuarto trimestre. Respecto a los ingresos bancarios, si bien dice aquí que disminuyeron los ingresos, le aumentaron el número, digamos, de préstamos que hacen estos bancos. Pero por sobre todo, y lo que yo siempre le hablo en mis videos cuando hablo de los bancos, que es un ítem muy importante, el tema de la morosidad. Disminución en los niveles de morosidad en Chile, que alcanzaron niveles históricamente bajos. No necesitáis hacerlo espectacular en el negocio. Si tú controláis la gente que te debe, los bancos se les disparan los márgenes. Lo que es el segmento inmobiliario, la joyita que tiene Ripley, de hecho que el grueso de los ingresos de Ripley, aumentando sus ingresos por la consolidación de centros comerciales, principalmente en Perú, mejor control de los gastos de administración. Entonces les estoy marcando un poquito los highlights, los puntos altos de Ripley, pero para que entiendan por dónde va la cosa. En el fondo mejoraron toda la línea de negocio, hicieron un control de eficiencia, controlaron los costos y ese conjunto de cosas operaron de forma tal que les salió la jugada pero muy bien. Fíjate el segmento retail, mejor control del inventario, menos promociones, menos gasto promocional,
dólar, pero aún así aumentaron la rentabilidad online, ¿te fijáis? Entonces, como siempre les digo, no les voy a dar la lata. Aquí ustedes pueden leer con calma, entender mejor qué está pasando en cada uno de los países, en las áreas. Aquí lo vamos a contar a los números para ver si podemos ir un poquito más rápido. Y tenemos la suerte que en el razonado está por trimestre, por año, por país, así que lo vamos a ver ahí para entender bien cómo le está yendo a cada línea de negocio. Pero antes, lo vamos a ver en el global para entender bien los números. Y ya, o sea, fíjate, vos pasaste de perder 26 pesos por acción a estar ganando casi 28, ¿no? Si le dieron una vuelta pero brutal estos viejos al negocio. Yo aplaudí mucho al gerente de Falabella este año por lo bien que lo hizo el negocio, pero este viejo creo que lo hizo un poquitito mejor. Se ganó el premio del mejor gerente, creo yo. Partamos por el 2023, lo que yo les decía. El negocio iba fatal, todas las líneas de negocio, que los gastos de administración no eran cubiertos por la ganancia bruta. De ahí para abajo todo era pérdida, todo aumentaba esa pérdida. Eso en el 2023. Ya vemos cómo este 2024 le dieron la vuelta en base a todo lo que acabamos de leer en el razonado. O sea, la ganancia bruta, cuánto vendí menos cuánto me costó, aumentó más o menos 200 mil millones de pesos, un poquitito menos, 170 mil quizás, al estar ganando más el retail, ganando más el banco, ganando más la parte inmobiliaria, por lo tanto bien. Y lo que leíamos en el razonado también, control de gastos, eficiencia. Fíjate los gastos de administración como disminuyeron, ligeramente, pero disminuyeron. El solo hecho que tú mantengas tus costos, pero mejores el negocio, ¡pum!, ya está ahí en números positivos que te van a dejar algo para el final del ejercicio. Fíjate, 7.15 menos 6.14, te quedan 100 mil millones de pesos más o menos, que con eso ya puedo jugar con el resto de ítems, ya algo me va a quedar a mí como accionista. ¿Qué tenemos? Costos de administración disminuyendo ligeramente, también más eficiencia, lo que leíamos en el razonado. Otras ganancias sumando, creo que el año pasado hubo una venta de activos, eso le sumó en este ítem. Este año, como no hubo tanto, habría que ver la nota 32 para qué es, 34 perdón, pero no suma mucho. Lo mismo los ingresos financieros, que se mantienen relativamente en el tiempo y no es que aporten tanto, pero ojo aquí, y este tema de la deuda es importante, te están aumentando los costos más o menos un 20%. O sea, dijimos que 7.15 menos 7.14 me quedaban 100 mil, y de esos 100 mil ya se me van 50 mil en intereses. Me alegro que Ripley lo esté haciendo bien, pero todavía tiene hartos desafíos y lo vamos a ver ahí. Se le viene un año difícil a Ripley con la deuda. ¿Qué tenemos luego? Ingresos por método de la participación, que en ambos años sumó y sumó bastante. O sea, esto me compensa prácticamente la mitad de los costos financieros. Pensemos que el negocio me dejó 100 mil millones de pesos, lo que les acabo de explicar acá, y por método de la participación me estoy anotando unos 22 mil más. No deja de ser un 20% que me va sumando. Y diferencias de cambio que más o menos... No, miento. El año pasado fue negativo y este positivo. ¿Será la apreciación del sol peruano? ¿Algún saldo en dólares? No lo sé. Quizás tienen plata en dólares que le afectó y le sumó. Habría que ver la nota 36 para entender qué monedas se revalorizaron. Recuerden, esto es contable, no necesariamente es flujo que entre al negocio. Y finalmente unidades de reajuste que más o menos se mantienen en el tiempo, asociado al tema de la inflación, cómo se van revalorizando los activos y pasivos y que tienen que anotarlo en el estado de resultados. Por lo tanto, fijémonos, el año pasado estábamos en números negativos y de los 100.000 que yo les dije inicialmente, que dejó el negocio menos los gastos de administración, menos los costos financieros, más los ingresos financieros, más los ingresos por diferencia por método de participación, ya tengo 70.000. Perfecto, ya estoy con saldo positivo. No era algo que me pasaba el año pasado. Y el año pasado, acuérdense, jugaron con los impuestos diferidos y maquillaron un poquitito este número horrible, pero finalmente igual era una pérdida. Este año no, pasó lo que tiene que pasar, que yo gano plata, pago impuestos. No sé si ocuparon impuestos diferidos, 16.9 dividido en 70.9, 23,8%. Si ocuparon fue muy poquitito, casi normal, perfecto. Por lo tanto, estos números de aquí, estos 54, están bastante limpios, no están muy distorsionados por efectos contables. Aquí tiene que ver netamente por lo mismo que nos dice el razonado. Mejoraron el negocio, controlaron los gastos, mejor eficiencia. Por lo tanto, este número de acá tiene que dejar muy tranquilo a los accionistas de Ripley, que es un número bastante limpio, bastante bueno por lo demás. Así que, como siempre les digo, 27,8 pesos por acción, ¿es harto o es poco? Aquí lo estamos viendo en TIKR, que todavía no lo tengo cargado, me llega hasta el 2023 si se fijan, pero aquí podemos hacer la comparación, pues. Definitivamente mejor que el 2022, 10 pesos, 2023 menos 26, una pérdida, por lo tanto da para celebrar, pero si lo miramos más ampliamente, estamos lejos todavía del 2016, 2017, 2018. En ese sentido, de antes hablábamos de Conchitorio que se puso al día, viendo estos números, vemos que Ripley
todavía le falta un poquitito para igualar recién esos años, así que ahí ojo con los que se están entusiasmando. Los negocios tienen que seguir mejorando para llegar a la Ripley de antaño. Y si lo vemos por cuarto trimestre, que tenemos que hacer la resta, no está el número listo, y para eso tomamos el resultado anual y lo restamos de los primeros 9 meses que tendríamos, tenemos que en el cuarto trimestre por sí solo, Ripley ganó más o menos 20 pesos por acción, 20,2, y si vemos los resultados aquí trimestrales, es por lejos el mejor trimestre desde diciembre del 2021. Exactamente lo mismo que nos decía la gerencia en el estado razonado. Y podemos ver aquí la cantidad de trimestres que Ripley tuvo pérdida, y pérdida fea de vez en cuando, y cuando había ganancia era bien bajita. Por lo tanto, sí, podemos creerle a la gerencia de verdad, los números fueron realmente muy buenos. Si nos vamos a los estados de flujo, aquí la mirada es bastante diferente. Fíjate aquí los flujos por la operación. La mitad, más o menos, un poquitito menos, bastante menos, más o menos un 40% que el año pasado. No me preocuparía tanto de esto. Recuérdense que los flujos en el corto plazo no tienen por qué ser igual a los estados de resultados. Y recuérdense sobre todo que están los beneficios de Ripley muy influenciados por el cuarto trimestre del retail, y lo decían en el razonado, diciembre. Y si la gente compró al crédito, yo me anoto en el estado de resultados que vendí mucho. Pero si están a crédito, la plata me va a llegar a mí en 1, 2, 3 cuotas precio contado que les gusta mucho, por lo tanto le va a llegar el primer trimestre. Por eso que puede que aquí estén desfasados los flujos por la operación. Es una explicación rápida que se me da. Hay que estar contrastándolo con los siguientes trimestres. Ya, así que pareciera ser feo este número, sí, pero pudiera tener una explicación. ¿Qué tenemos luego aquí en CAPEX? Más o menos disminuyendo de un año para otro. Tenían 50.000 más o menos aquí el 2023 y ahora tienen 40.000 aprox. Que claro, mirándolo así no es cubierto por el flujo por la operación, pero insisto con lo que les dije, este flujo por la operación hay que darle un poquito de margen de tiempo, quizás ya vienen los números el siguiente trimestre. Muy buenos dividendos recibidos, me imagino que de las filiales peruanas. Lo mismo los intereses, similar a lo que veíamos en el estado de resultados, que me ayudan un poco entendiendo que este flujo por la operación más o menos es igual al CAPEX. Aquí ya me queda un pequeño saldo a mi favor. ¿Y qué tenemos luego con la financiación? Pidió 330.000 millones de pesos en deuda nueva y pagó 250.000 en deuda vieja. Aumenté mi deuda en 80.000 millones de pesos. Y eso me explica por qué me suben aquí los intereses. Y lo mismo veíamos en el estado de resultados. Por lo tanto, en la medida que Ripley se mantenga con estos números, ningún problema. Que por lo demás es bastante difícil. Es desafiante mantener estos números. Por el contrario, si cogea un poco con la deuda ahí apretándote, está un poquito complicado. Y obviamente sin dividendos porque no ganó plata el año pasado. Por lo tanto, con los estados de flujo podemos ver que Ripley está bien posicionada, esperando que lleguen luego los flujos por la operación. Y por sobre todo que se mantenga con los negocios haciéndolo así como lo acaba de mostrar. De lo contrario, aquí le va a empezar a pasar fea. Ya les voy a decir por qué. Y como siempre yo les digo con Ripley, aquí nos tenemos que ir a la parte de abajo, a pesar de que lo vamos a ver un poquito más bonito y más explicativo en el razonado. Pero para que tengamos un resumen primero, y aquí les tenía ya más o menos la pega lista, porque aquí estamos viendo el resultado consolidado por área, por país, lo que les estoy marcando acá, del 2024, año completo. No tenemos el del trimestre y del cuarto trimestre. Por lo tanto, ahí qué tendríamos que hacer, y no al consolidado del trimestre anterior, el tercer trimestre, el acumulado a 9 meses, y lo que yo hice fue restar el de 12 meses menos el de 9 meses. Y aquí el tío Lucho se los tenía bien ordenadito para que entendieran la magnitud de cómo le fue a cada negocio. Porque aquí, por ejemplo, ves el retail en Chile acumulado 12 meses, número rojo. Mucho argentino, mucha celebración con el retail, pero en 12 meses el número sigue siendo negativo. Pero fíjate aquí cuánto ganó en el cuarto trimestre, fue una brutalidad. El cuarto trimestre se echó al hombro el equipo y ganó más plata que en los 9 primeros meses. Lo mismo el banco en Chile, fíjate. El cuarto trimestre había ganado 30.600 millones de pesos. Y en el acumulado, 31.000, o sea, te dais cuenta que los primeros 9 meses ganó prácticamente nada. Y el inmobiliario en Chile es una joyita, ganando la plata que corresponde también en el trimestre, y Perú también, exactamente lo mismo. El retail en números positivos acumulado 12 meses, sí, pero fue el cuarto trimestre el que salvó el tema, porque hasta los 9 meses estábamos negativos. Se los muestro mejor para no quedar de mentiroso, aquí estamos viendo menos 14.000 millones de pesos. O sea, es verdad lo que leímos en el razonado, fue un muy buen cuarto trimestre, que como les digo salvó prácticamente a todas las áreas. Ojo aquí, fíjate el banco, a pesar de que le fue bastante bien en el cuarto trimestre, aún así quedó en número negativo. Son cosas que tiene Ripley que todavía hay por mejorar. Y la inmobiliaria en Perú, que es la joyita, también, pues, parejita, nada que decir. Entonces asuma que yo le hice ahí rapidito para tener una visión general, la tenemos en el razonado por segmento, fíjense acá, por trimestre, anualizado, por lo tanto es mucho más simple ir viendo y por lo demás puedo ir viendo cada una de las líneas de gasto, digamos, o de ingreso para ver qué cosas la están haciendo bien. Y lo que les decía yo, fíjate aquí el retail en Chile, todavía está con pérdida. Sí, el 2023 fue mucho peor, estamos claros.
pero todavía hay harta pega por hacer aquí. Lo mismo en Perú, pasamos de pérdida a ganancia, pero ahí por poquitito. Y como les digo, muy apoyado por el cuarto trimestre, de no haber sido por ese tremendo... Y ojo en Perú, que fue por el tema de los retiros. ¿Qué va a pasar los siguientes trimestres cuando la gente se le acabe la plata? Lo mismo en Chile el cuarto trimestre. Ya después, el primer trimestre seguramente todavía quedan algunos argentinos y después disminuye el flujo. ¿Qué va a pasar ahí? Son preguntas que ustedes se tienen que hacer y en base a eso tomar decisiones. El banco en Chile, el banco Ripley, que mejoró bastante de pérdida a ganancia en el trimestre comparable, y si lo vemos en el año, una brutalidad. Y esto tiene una explicación. Yo se lo he explicado en otros videos de banco. Pérdidas crediticias, tan simple como eso. A pesar de que creo que no, creo que también hay algo de factor aquí de un mayor ingreso en los bancos. Aquí definitivamente me iría el reporte de la CMF para ver cómo lo está haciendo el banco Ripley, para tener una foto un poquitito más clara, mirando los números como se miran los bancos, porque aquí está de forma consolidada como un estado de resultados normalito, y los bancos hay que darle una otra vuelta. De momento vamos a creerlo este número, que puede ser impulsado por el tema del negocio y por el tema de pérdidas crediticias. Y lo mismo en Perú, un número horrible el año pasado y ahora menos feo, pero todavía es pérdida. Y las joyitas de la corona, ¿cierto? Que esto yo lo he hablado en otros videos, que aquí es donde está el potencial, el futuro de Ripley, que es la parte inmobiliaria, en la misma línea que Mall Plaza, que Parque Arauco, que Senco Mall. Una crecida un 6,8%, parejito, predecible, estable, ya sea que lo mires de forma anual o trimestral. Los números más o menos van en la misma línea. Ojo aquí con Perú, fíjate cómo disminuyó del 2023 para el 2024. Algo pasó aquí, fue muy fea la bajada en Perú, siendo que es la parte fuerte que tiene Ripley. De hecho, si lo miráis anualizado, bajó a la mitad, ¿eh? Algo pasó aquí, hay que ahondar aquí en estos números. No es normal eso. Fíjate que aquí que hasta el resultado operacional esta cuestión más o menos se mantiene. De hecho creció, un crecimiento del 20%, que es lo normal que estábamos viendo en los malls. Y luego aquí tuviste un resultado no operacional que fue gigantesco el 2023 y una pérdida en este 2024. Algo pasó en Perú, los invito ahí a que echen una miradita. De hecho vamos a ver si aquí lo encontramos en el razonado, debería explicar porque es bastante relevante, o si no el número hubiese sido mucho mayor. La parte inmobiliaria en Perú pesa mucho, es el que aporta más del conjunto de todos los negocios de los países, por eso es relevante lo que les estoy mostrando. Aquí lo encontramos, Fair Value, revalorización de activos. Parece que se habían entusiasmado valorizando los malls, el valor de los edificios, y con el reajuste que le hicieron se anotaron la pérdida. Por lo tanto tienen que estar tranquilos de que es una disminución de ingresos, sí, pero principalmente contable. Es como que fue un tasador a mi departamento que yo tenía pensado que valía 200 millones de pesos y el tasador me puso la pelota en el piso y me dijo, no, su departamento vale 120 nomás, así que anótese en su estado de resultados personal menos 80 millones, que es lo que realmente vale el departamento. Pero esos menos 80 millones me lo estoy anotando en mi planillita Excel, no implicó una salida de caja de mi bolsillo, para que entiendan un poquito el concepto. Así que si quieren ver más de Ripley, vengan para acá, léanse este razonado con calma, pero básicamente el resumen que les acabo de leer. Pero lo que yo les comenté por ahí, que está muy bien explicado aquí en Ripley, ya voy a llegar aquí, esto quería ver yo. Fíjate cómo se le vienen los perfiles de vencimiento a Ripley y son unos chorizos importantes los siguientes 5 años. Deuda, estos bonos habría que verlo en el balance más o menos para ver a qué tasas de interés vienen, pero son relevantes. Va a tener que refinanciarlos, sí, a las tasas actuales que todavía siguen siendo altas. ¿Qué va a pasar ahí con el pago de intereses? ¿Va a seguir el negocio con estos números sólidos que permitan pagar todos los intereses que se vienen? Ojo ahí con los que están en Ripley, analicen bien estos números para ver cómo se van dando las cosas. Puede que el negocio lo esté haciendo muy bien, pero si esta cuestión empieza a crecer mucho, toda la plata que ganen se va a ir por ahí. Así que ahora Ripley, que al fin gana plata, por fin la podemos ver por ratio PER, porque antes el ratio PER era negativo. Fíjate, aquí lo estamos viendo, PER de menos 155, una locura. Primero, acotemos Ripley para el Chile bueno, para el Chile que era más o menos estable, cuando Ripley ganaba plata, aquí lo estamos viendo, y el mercado le pagaba a Ripley un PER de 17, 15 veces, 25 si estaba muy entusiasmado, o quizá bajaron los beneficios, habría que verlo en ese año, 2013 ha pasado harta agua bajo el puente. PER de 10, PER de 15 el 2014, PER de 13 el 2017, ya vimos las ganancias anuales que Ripley en estos años ganaba plata, por lo tanto son múltiplos bastante fidedignos de creer de cómo pagaba, cómo valoraba el mercado Ripley. Aquí tienen un rango que pueden tomar como referencia. Ya después vino el bajón en 2019 y el ratio PER hizo cualquier cosa. Llegó hasta las 15 veces, 13 veces, 10 veces, ese fue el rango. Y después, los últimos años, como perdió plata y estaba muy inestable, obviamente no había un ratio PER que ver. Y hoy en día la tenían un ratio PER más o menos de 20 veces, 22 veces, y esto no está actualizado, así que lo vamos a calcular manual. Aquí lo tenemos 27,87. Y tengo que dividir eso del precio de la acción
Tenemos a Ripley actualmente a un ratio PER de 11,62 veces. Y como le digo, el múltiplo recién está tomando la senda del que alguna vez tuvo. Así que yo les pregunto ahora, ¿ven estos ratios razonables? ¿Los ven caros, baratos, en precio? ¿Qué expectativas tienen de Ripley? ¿Qué creen que va a pasar con la deuda? ¿Creen que va a seguir el negocio? ¿Cómo ven el margen de seguridad? Sí, todavía tienen respaldo en Ripley con el famoso asset play, el valor de los activos, el valor de los fierros, que es más que esto. Pero que el mercado, como les dije en un principio, parece que nunca miró. Si al final se enfocó en lo que importa, que la empresa gane plata. Así que ahí en base a eso ustedes díganme cómo están viendo Ripley con estos números. Yo lo único que les puedo decir con esto es tengan cuidado, ojo con el margen de seguridad. Otra semanita de resultados que termina, fueron 3 empresas poquititas, pero pudimos leer un poquitito más con calma. Bastante interesante las empresas de consumo. Y ahora al fin me voy a pegar un buen descanso porque por Dios que he grabado hartos videos. Oye, vuelvo la próxima semana con las vapores. A pesar de que ya está media echada la suerte, ya tenemos algunos números del preliminar de Hapag-Lloyd, pero igual vamos a echar una mirita. Quizás sale alguna noticia de dividendo, no lo sé. Y de hecho vamos a darle harto énfasis a vapores porque Manqué, bueno, creo que haya cambiado mucho. Invercap ya vimos los números de CAP, inversión en la construcción pudiera ser algo interesante, sí. Y Carosi la pongo aquí por el testimonial porque es tan ilíquida, nadie la quiere vender, no es un actor relevante del mercado, así que la podemos ignorar, a pesar de que es una empresa bastante interesante. ¿Qué quieren que les diga? Y acaba de hacer una jugada, pero que en mi opinión fue, se compró a sí misma por una ganga. Eso es lo único que les puedo decir. Y ya vamos a finalizar después la siguiente semana con las chiquititas que están apareciendo aquí en el listado. Así que espero que les haya gustado el video, chiquillos, en particular a los miembros del canal que están viendo primero estos videos, chiquillos. Saco estos videos tan rápido como puedo. Tengo un poquito de ojera, pero aquí estoy motivado grabando este video para sacárselo tan pronto sea posible. Y esto como agradecimiento y como parte de los beneficios que tienen por estar ahí ayudándome, patrocinándome. Como siempre, chiquillos, muchas gracias. Así que ya nomás por este video, nos estaremos viendo en el siguiente. Denle like si les gustó, coméntenme si se me escapó algo en la lectura de resultados, si están leyendo lo mismo que yo o algo diferente. Todo aporta y suma en el debate sobre las acciones, sobre la inversión. Nos estamos viendo, chiquillos, cuídense, que estén bien, chao.